Querido Pablo, querido José Antonio, la verdad es que es un placer compartir con vosotros esta nueva aventura de Escuela Sabática Viva en una temática tan interesante como puede ser el mensaje de los tres ángeles, algo que nos va a llevar 13 capítulos y que vamos a ir estudiando justamente este centro del Apocalipsis tan importante para nosotros, tan importante para nuestra Iglesia y tan importante para el tiempo que estamos viviendo. Así es que un placer compartir contigo. Igualmente. Que la verdad es que tenemos una historia juntos larga. Sí. Doctor en Teología, profesor de nuestra facultad, aquí de Sagunto, y también José Antonio, profesor mío, doctor en Teología, también profesor de aquí de la Facultad de Sagunto, y yo, pues Sergio Martorell, y licenciado en Teología y pastor ahora mismo, y la verdad es que un honor estar con vosotros en esta mesa para poder aportar pues, todo aquello que el Señor nos ha dado a tantas personas que sin duda escucharán este mensaje y esperamos que sea de una ayuda importante para este tiempo, ¿no? De crecimiento espiritual especialmente y saber un poco cuál es la misión que tenemos. Así es que si os parece, pues vamos a orar y comenzamos. Adelante. Querido Señor y querido Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de hablar de ti, de meditar en tu palabra, de profundizar y escudriñar en este libro fascinante del Apocalipsis, especialmente en un tema, el de los tres ángeles, que tiene que ver con nuestra misión, que tiene que ver, Señor, con esa predicación del Evangelio en el mundo entero, que tiene que ver con los eventos que estamos viviendo ahora mismo. Por lo tanto, te ruego que tú que lo has inspirado, tú que nos has dado este mensaje de amor, puedas estar en este lugar con tu Santo Espíritu y puedas acompañarnos para que nuestras palabras sean las tuyas y que el mensaje, Señor, que vamos a resumir, pues pueda ser, Señor, el mensaje que tú quieres que llegue a tantas personas, tantos espectadores que sin duda verán este programa. Bendícenos, acompáñanos y dirige tú todas las cosas que te lo pedimos por los preciosos méritos de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues en este estudio vamos a entrar en el mismo corazón del libro del Apocalipsis, porque el mensaje de los tres ángeles pues, está ahí, en ese centro del libro. Y la verdad es que muchos cristianos, cuando estudian este libro, se llenan de temor. Tienen temor frente a esas visiones, a veces incomprensibles y tremendas del apóstol Juan. ¿Hay que tener miedo de lo que nos presenta este libro? Yo creo que ahí ayuda un poquito las traducciones actuales. Es decir, que hay ciertas palabras que se han traducido que inducen a esta idea. Con lo cual, vamos a procurar, si el Señor nos ayuda, a poder desmitificar ese concepto. A Dios no se puede llegar con miedo, a Dios hay que llegar con alabanza, con gratitud. Con lo cual, si el Señor nos ayuda, seguramente haremos una buena misión. Sí. Quizá ha habido una desvirtuación del término apocalipsis, porque para la gente lo apocalíptico es lo calamitoso, lo desastroso, bueno, aquello que tiene que ver con destrucción, ¿no? Y con desastres. Pero nosotros sabemos muy bien que significa revelación y que es una revelación de Dios. Y si toda la Biblia revela el amor de Dios, en Apocalipsis ya es el clímax de la revelación. Realmente la revelación de Jesucristo, ¿no? Así es que el centro del Apocalipsis realmente sería Jesús y lo que Él está haciendo por nosotros en este tiempo final. Esto es lo que tendríamos que situar. A veces quizás situamos demasiado pues, todas las visiones que tienen que ver con los movimientos del enemigo en primer lugar y nos olvidamos de situar a Jesús, que realmente debe ser el centro, lo principal de este mensaje, ¿no? Así es que para entender correctamente Apocalipsis y de forma resumida, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues la primera palabra del libro, revelación. Revelación. Es decir, los otros libros son inspirados. Apocalipsis es inspirado y revelado, con lo cual andamos un paso más en la... Es decir, es algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y que vivamos. Es el broche de la Escritura. Se ha dicho que en Apocalipsis todos los libros anteriores de la Biblia, allí hacia él convergen y en él se encuentran. Y es verdad. Por lo tanto, es una buena condensación y resumen de la revelación divina, porque la revelación de Jesús es la revelación de Dios y es lo que
esta humanidad necesita, sin ninguna duda. ¿El Apocalipsis nos permite entender el gran conflicto? Sí. Y además muy polarizado. Es decir, posiblemente el mayor en todos los libros bíblicos, ¿no? Porque finalmente habla con un lenguaje apropiado para lo que está resumiendo, y con lo cual creo que nos puede ayudar a reanimar nuestra relación con Cristo, nuestra relación de fe. ¿Cuál sería el marco, el contexto en el que tendríamos que entender el Apocalipsis? El marco, es decir, ¿qué tendríamos que comprender o conocer para poderlo entender? Evidentemente tendríamos que centrarnos, creo, un poquito en la estructura, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Y cuál es, quizá, en el marco de esa estructura, aquello que es más relevante, aquello que... Todo es importante, pero es evidente que hay algo a lo que Dios le da más relevancia. La estructura nos permite ordenar de alguna manera ese capítulo. Es verdad que hay muchos autores que han propuesto varias estructuras. A mí hay una que me gusta particularmente porque se estructura en bloques de 7, ¿no? 7 bloques de 7. Y bueno, pues tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales del fin, 7 copas, 7 victorias y 7 maravillas de Jerusalén. Y es interesante que lo que vamos a estudiar en ese paralelismo concéntrico te queda justo ahí en el centro, ¿no? También me llama la atención pues, que el 7 por 7, ¿verdad? Ese número tan importante en la Biblia, te lleva al 49, ¿no? Que me habla de un jubileo, ¿no? ¿Es importante este jubileo para el Apocalipsis? Es muy importante. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el Apocalipsis es un libro escrito por un hebreo, de pensamiento hebreo, y con una mente estructurada bajo ese paraguas del estructuralismo, como tú dices. Y si nos fijamos realmente, para mí, personalmente, la estructura es inspirada, porque finalmente lleva una línea que nos va mostrando con los elementos del momento, las circunstancias particulares, pero finalmente es un libro que para mí tiene un plus con respecto a los otros, con todo respeto, y es que es un libro que está directamente revelado sobre Jesucristo. Fijaros que lo que vamos a estudiar es justamente el centro de ese quiasmo, de ese paralelismo concéntrico que tenemos ahí formado en el Apocalipsis, las 7 señales del fin. 7 señales del fin, que al final son los capítulos 12 al 14 del Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí tendríamos pues la gran lucha entre la mujer y el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, y finalmente la tierra es segada, ¿no? Se produce esa siega definitiva por parte de Dios. Así es que temas fundamentales. ¿Podríamos sintetizar rápidamente de qué tratan estos 3 capítulos centrales del Apocalipsis? Sí, es evidente que una buena parte, por no decir la mayoría, de los autores que han estudiado la forma, digamos, de estructura del libro, apuntan pues a este enfoque en quiasmo, destacando como mensaje central estos capítulos. Porque, por ejemplo, el capítulo 12 es un capítulo que se distancia ya en cierta medida de los primeros, hace un poco de eslabón con los que siguen y recoge, en síntesis, lo que es la historia del cristianismo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Pero dentro de esa historia del cristianismo y de conflicto entre la mujer y el dragón, hay una parte específica que se destaca, que es el periodo de 1260 días o años, o de tiempo sin la mitad de un tiempo, ¿de acuerdo? Y es muy curioso porque ese periodo coincide en el capítulo 13 con el tiempo de hegemonía de esa bestia que sube del mar, 42 meses. Y en el versículo 17, el versículo final de Apocalipsis 12, habla de esa lucha del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer, que cubre el periodo que va desde el final de los 1260 años hasta la venida de Cristo, justo anticipando lo que se presentará en el capítulo 13 como el periodo en el que se manifiesta la bestia que sube de la tierra. Y eso nos llevará a la parte final de la historia de la humanidad, al clímax del conflicto aquí en la tierra. Es interesante. Y el capítulo siguiente nos va a demostrar ya quiénes son los vencedores y la parte central del estudio de este trimestre, que es el mensaje de los 3 ángeles. Porque claro, esto es muy relevante, esto es muy importante, esto el mundo debe conocerlo. Y ahí está la parte de los 3 mensajes. Y luego, pues ya lo conocemos bien en las cosechas. Primera y segunda, según sean salvos o no. Yo creo que el Señor ha permitido que de una manera sintetizada, abreviada, esté ahí, digamos, el mensaje o el contenido
de lo que es más importante en el tiempo que estamos afrontando. Fijaros que el marco temporal, además, en el que se desarrollan estos 3 capítulos, ¿verdad?, es el tiempo del fin. Tiempo que se dice del fin, ¿por qué? Porque hemos llegado al final de la última gran profecía de tiempo, que es la gran profecía de los 2300 años, y Dios nos añade un tiempo de gracia hasta su segunda venida, que curiosamente coincide también con un juicio que se realiza en el cielo previo a esa segunda venida, que vamos a analizar detalladamente en los capítulos subsiguientes. Pero creo que es importante el último versículo del capítulo 11, el versículo 19, que precede a los 3 capítulos centrales que vamos a estudiar. Que da paso al lugar santísimo. Y que da paso al lugar santísimo de una manera marcada. Vamos a leerlo un poquito, ¿verdad? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, ¿no? Marcan el contexto del propio conflicto. Porque nosotros tenemos que entender que el conflicto se desarrolla entre un ser caído y un ser que es creador. Con lo cual nos va a introducir, nosotros estamos en el medio, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablando del templo, pues el templo tenía en la tierra una forma de comprender toda la visión celestial, con sus 3 departamentos, lo que se hacía en cada uno de ellos, y finalmente el Apocalipsis no es que esté en contra, es que lo va a enfatizar, pero en un santuario más grande, más perfecto, y no hecho por la mano del ser humano. Con lo cual, el templo de Dios, el arca de la alianza, que son finalmente los 2 grandes prototipos del plan de salvación. La alianza y el arca de esa alianza, como testimonio, son los puntos fundamentales del plan de salvación. Así es que os parece que es importante el santuario celestial para poder comprender el Apocalipsis correctamente, y especialmente dentro del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y especialmente el mensaje de los 3 ángeles. ¿Es vital este...? Yo, en términos coloquiales, a veces lo he llamado el cuartel general del plan de salvación. Mira, eso no lo he oído nunca. Sí, pues es que es así. Pero es el centro neurálgico, vital. Es a partir de ahí que todo se va ya a desenvolver en torno especialmente a nuestro mundo, ¿no? Realmente el santuario entero es un plan, yo digo siempre que es un plan en 3D, ¿no? Sí. Resumido del Evangelio. Es una profecía resumida en 3D del Evangelio, del plan de salvación centrado en Jesús, y desde donde, como bien habéis dicho, Dios dirige todo, ¿no? Y dentro de ese gran conflicto, parece que en el santuario, en el Apocalipsis, te está mostrando continuamente que hay una batalla por cada lugar del santuario, ¿no? Tenemos una batalla en el atrio con la cruz. Tenemos una batalla luego en el lugar santo, en el que ves ahí los 4 jinetes del Apocalipsis, la lucha terrible que Satanás mantiene durante toda la Edad Media, ¿verdad?, de esos 1260 años, en el que lucha, porque claro, como no puede sentarse en el trono que él aspiraba, en el lugar santo, que es esa mesa de los panes que está ahí en los lados del norte, ¿verdad?, pues entonces él pelea en la tierra contra la Iglesia, que es la protegida de Jesús, e intenta de alguna manera acabar con todo lo que tiene que ver con lo que Dios puede aportar desde su trono, que es ese pan, que es la palabra de Dios. Y finalmente, cuando Jesús pasa al lugar santísimo en 1844, descubrimos que ahí se produce otra batalla tremenda. Claro, en ese lugar santísimo solo tenemos un mueble, como bien has dicho antes, ese arca de la alianza, dentro están los mandamientos de Dios, y claro, ¿contra qué va a ir? Va a ir directamente a atacar esos mandamientos, y especialmente un mandamiento, ¿no? Sobre todo. Sí, iremos viendo precisamente en esta escena. Una cosa también interesante es que en esa estructura de Apocalipsis se encuentran diferentes escenas del santuario, a partir de las cuales vienen todas las revelaciones en esas series, y que primeramente nos encontramos con escenas del lugar santo. Pero aquí ya, en el pasaje que estamos hablando, que has mencionado, de Apocalipsis 11-19, hemos entrado ya al lugar santísimo, donde entramos ya, pues eso, al Sancta Sanctorum, a la parte más íntima del plan de redención, y donde los acontecimientos finales y más importantes pues van a, digamos, a desencadenarse, y desde el lugar el cual pues se coordinan y se dirigen hasta su victoria final por parte de la humanidad. Pero claro, la victoria Cristo ya la obtuvo en la cruz. Exacto. Pero la tenemos que obtener aquí, como seres Realmente humanos. en estas batallas Cristo gana y Satanás pierde, Sí. que es el centro de nuestro capítulo de hoy, ¿no? En todas Cristo gana y Satanás pierde, ¿no? En todas. En esta última, que es la que el Apocalipsis llama la gran batalla del Armagedón, que es la que se empieza a fraguar cuando Jesús entra
al lugar santísimo, ¿verdad? Esta batalla ya, también el apóstol Pablo dijo algo de esta batalla, anunció que iba a ocurrir esta batalla y quién iba a ser el protagonista en este mundo de esa batalla. Es verdad que le pone otro nombre. Otro nombre. Y es verdad que no todos los especialistas unen la apocalíptica de Pablo con el Apocalipsis, pero en realidad él también está dentro de esa línea. Es decir, el final se compone con una victoria de Dios y una victoria con los redimidos, que será el gran mensaje del libro. Podemos hacer una lectura del texto. Leemos el si texto, parece, sí, el texto. En 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es evidente que no se pudo sentar en el trono de Dios, pero ha aprovechado para hacerse un lugar en la tierra. En la iglesia. No hay ninguna Se metió duda. en la iglesia y montó su trono dentro de la iglesia cristiana y desde ahí intentó pervertirlo. Sí, pero desde el principio de la iglesia cristiana, de la misma época de Jesús, ¿no? Hasta el final del conflicto. Ahí estaría ese conflicto marcado por los 4 jinetes, ¿verdad? Que va explicando todo ese deterioro terrible en la iglesia cristiana. ¿Cristo ganó esta batalla en el lugar santo? ¿La ganó antes de 1844? Yo haría otra pregunta. ¿Ha perdido Cristo alguna batalla? Bueno, pero la pregunta sería, ¿la ganó y cómo la ganó? Es decir, ¿cómo ganó ese Satanás sentado dentro de la iglesia intentando desvirtuar la palabra de Dios? Fue en apariencia, Sí, claro. o temporalmente, ¿de acuerdo? Y parcialmente, con muchas limitaciones, pero evidentemente no hay batalla en la que Cristo ha intervenido que se pueda contar, digamos, de manera desfavorable para él. Sí, uno de los elementos fundamentales de esa ganancia de la batalla fue la Reforma. Es decir, con todo el proyecto de recuperación doctrinal que durante siglos había sido modificado, ocultado. Entonces el Señor trabajó muy seriamente, como siempre ha hecho, pero para que su iglesia encontrara lo que se había perdido durante siglos. Y finalmente ese movimiento de reforma nos lleva al año 1844, que será el punto culminante de la reforma y del mensaje de los 3 ángeles en concreto. Y en el que se vuelve a recuperar la Biblia, Justamente. que se había perdido durante toda esa batalla, que es lo que Satanás estaba atacando, ¿no? Es interesante observar que en ese contenido esencial del capítulo 12, en esos 20 siglos de cristianismo, vemos que en los primeros siglos hay un declive de la Iglesia, de ese nivel espiritual de la Iglesia primitiva en el primer siglo, ¿de acuerdo? Entonces llegamos a un momento en el que, bueno, la forma en que la Biblia describe el periodo del 4º sello es escalofriante. El que monta el caballo tiene por nombre muerte. El caballo tiene el color de la muerte y le sigue el sepulcro. O sea, francamente produce escalofríos. Sí. Bueno, a partir de ahí empiezan diferentes personajes a aproximarse a la Biblia en ese proceso de recuperación de los valores de ese cristianismo del primer siglo. Y creo que estamos ahí. Y los mensajes de los 3 ángeles se van a encargar de esto, sin ninguna duda. A mí hay una idea que me persuade mucho y es que el plan de la salvación está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero Satanás va improvisando. ¿Cómo vas a improvisar tú con un plan que está diseñado desde antes? Con un plan divino. Bueno, pues esa es su actitud y ese es su comentario. No hay otra cosa que falsificar. Entonces... Y esa falsificación continuará cuando Jesús entra en el lugar santísimo, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y ahí vemos, ahí el Apocalipsis nos plantea todo el movimiento de los ejércitos enemigos, en Apocalipsis 13 especialmente, como bien ha dicho antes José Antonio, ¿verdad? El dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra, todos sus movimientos bélicos que están descritos ahí en ese capítulo y con un número que los define, ¿no? Que es ese famoso número del 666, que parece que tiene que ver con las obras humanas especialmente. Pues no se ha escrito nada de ese número a lo largo de la historia. Terrible. Y luego ese ejército de los fieles a Cristo, que aparece justo al principio de Apocalipsis 14, con otro número que los define, que es muy interesante, ¿no? Es decir, el ejército enemigo estaría marcado con el 666 y el ejército de Cristo estaría marcado con el número 144.000, ¿sí? Todos sellados y todos entrenados para esa batalla del Armagedón,
que finalmente va a tener lugar a través del mensaje de los tres ángeles, porque al final es una batalla espiritual, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Así es que la Biblia nos describe cómo Satanás y sus aliados van a perder cada una de estas batallas contra Cristo y su pueblo, y sabemos que esta guerra se originó en el cielo pues, antes de la creación de nuestro mundo. Y también Satanás ahí la perdió, ¿no? Y lo conocemos a través del famoso texto de Apocalipsis 12. Del 7 al 9, ¿no? Es interesante que en este capítulo empieza con la primera venida de Cristo, cuando ya el dragón quiere eliminarlo y utiliza a Herodes, por ejemplo, para hacerlo, ¿no? Hasta nuestros días. Pero ahí aparece un paréntesis, porque los versículos 7 al 9 no son más que un paréntesis donde Juan necesita explicar el origen del dragón, y entonces recurre a la batalla del cielo, para poder explicar que aquel que hizo aquello ahora lo está haciendo en la tierra, ¿no? Sí, es impresionante. Esa es la belleza del paralelismo, que en el centro se pone algo que ocurrió mucho tiempo antes de la historia que estamos narrando en Apocalipsis. Pero finalmente, para Dios no hay nada imposible. Eso es algo que tenemos que experimentar como cristianos cada día en nuestra vida y confiar en Él. Hay otra cosa del capítulo 12, José Antonio, que me gusta mucho, son los nombres que se le da al dragón. Sí. En toda la historia del conflicto. Sí, están dragón, recapitulados. Serpiente antigua, diablo y Satanás. Es toda la historia del conflicto. Además es ahí donde se desenmascara... Para que nadie tenga ninguna duda. Claro. Que es donde se desenmascara a la serpiente antigua. Justamente. Es decir, ¿quién era el que hablaba a través de la serpiente? Claro. Era el dragón, es decir, era el famoso Satanás, ¿verdad? Que todo el conflicto contra Cristo está movido por Satanás. Bien, pues la verdad es que de aquí se suscitan muchísimas preguntas que no vamos a tener sin duda tiempo para debatir, pero una pregunta: si la batalla fue ganada en el cielo por Jesús, ¿por qué no se cerró allí el conflicto? Pues simplemente porque falta algo para resolver el conflicto, y es el libre albedrío. Es decir, Jesús en la cruz, desde el punto de vista del altar, resolvió todo el problema. Pero yo tengo que participar voluntariamente de esa solución del conflicto, con lo cual el conflicto pasa a mi vida, pasa a mi existencia. Y por eso creo que hasta que no esté todo preparado según el criterio de Dios, pues no tendremos la resolución absoluta del conflicto. Pero resolver se lleva resolviendo desde la cruz. Sí. Quien está puesto en tela de juicio ante todo el universo es Dios mismo. Es su carácter, ¿de acuerdo? Entonces Satanás se ha encargado de desprestigiarlo. Ya a Adán y Eva ya vemos cómo les habla, así que con que Dios os ha dicho y tal, no, sino que lo que ocurre es que es esto: no quiere que comáis, vais a ser tan sabios como Él. Bueno, ahí vemos cuál es su intención. Y Dios tiene un problema, porque si realmente Él lo elimina, cosa que podría haber hecho de una manera, en un soplo, de acuerdo a Él y a todos los ángeles, entonces, ¿qué habrían pensado los que dudaron a ver a quién seguían? Aquí, el que abre la boca, le dan el golpe. Yo creo que Dios fue muy sabio, muy prudente y supo hacer las cosas. Tienes un proyecto que parece que supera el que está funcionando en el cielo. Sigue. Desarróllalo. Sigue. Ponlo en práctica y a ver qué ocurre. Y claro, ahora, en esta tierra y en todo el universo, porque Pablo dice que somos espectáculo al cosmos, al universo, se están dando cuenta de cuál es el proyecto que tenía este adversario, ¿no?, de Dios. Porque hay que tener en cuenta otra cosa, si me permitís. Cuando, tratando de entender los versículos 7 al 9 del capítulo 12, Satanás se planta delante de Dios con todos los ángeles que le siguen, Satanás se enfrenta a no importa qué tipo de conflicto. Está él es llamado por Jesús homicida, dice, desde el principio. Bueno, a Jesús quiso quitarle la vida usando a Herodes. Es que Él es el conflicto. A Dios, claro, a Dios, si hubiera podido eliminarlo, lo hubiera hecho. Pero Él no contó con el Dios que realmente era. Él quería que conociera a Dios. Pero a Dios nadie lo había conocido todavía en situaciones de esa extremidad, esa magnitud. Ni en cuanto a su justicia, ni en cuanto a su misericordia. Porque igual que el extraño, el plan de redención, el plan B para salvar al género humano, donde Dios manifestó su gracia, su misericordia, allí en aquel conflicto, sin duda, Dios manifestó una justicia y un poder que Satanás no se imaginaba. Creo que el universo entero sabía del amor de Dios, pero yo creo que el conflicto con Satanás permite a Dios desarrollar su amor hasta límites que el universo se queda asombrado. Es decir, el universo nunca se imaginó... nuevos para él. Exacto, el universo nunca se imaginó hasta qué punto Dios era amor. Sí, pero no va a acabar ahí.
porque en la última parte del santuario sigue mostrando su amor y su misericordia. Bueno, es fascinante el tema. Se nos ha terminado el tiempo prácticamente y me gustaría simplemente que expresáramos o expresarais una última frase, un último pensamiento, un llamamiento. En Apocalipsis 12 hay un momento donde se dice que la mujer es enviada a un lugar, otro texto al desierto, donde es sustentada por Dios. La situación no podía ser más difícil para la Iglesia, pero Dios la sustentó. ¿Y a nosotros? ¿No nos va a sustentar? Amén. No nos va a apoyar, no nos va a proteger, lo va a hacer exactamente igual que lo ha hecho con su pueblo a través de los siglos y como lo hizo con la Iglesia en aquel tiempo especial. Amén. Ese es mi pensamiento a destacar quizá en esta lección. Muchas gracias, Pablo. Yo saltaría simplemente una frase de gratitud a Dios. A pesar de lo que Él tuvo que pasar siendo ser humano, no nos ha abandonado nunca. Y el libro Apocalipsis es como una brújula a lo largo del conflicto donde nos permite ver que Dios está al control, que Dios está llevando y que todo esto tiene un punto final. Sin duda. Y ese punto final es la victoria del Cordero, la victoria de Dios y sus redimidos. Yo me quedo con una frase de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mensaje de los tres ángeles no es más que una forma de expresar cómo Jesús va a dirigir a su Iglesia hasta el final, sin abandonarla en ningún momento, sino llevándola a la victoria final. Así es que en esto tenemos que estar confiados. Muchísimas gracias. Le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Muchísimas gracias a todos. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.